comenzaron las precampañas políticas de cara a las elecciones del 2024. Se estima que será el proceso más grande que ha tenido nuestro país. De acuerdo con el INE, esta etapa, que concluye el 18 de enero del 2024, busca que los precandidatos se ganen el apoyo de los militantes de sus partidos. ¿Cuáles son las reglas de estas precampañas? Acompáñenos en Ruta ADN 40 a conversar todos los detalles con Fernando Borac, analista político. Fernando, un gusto como siempre poder platicar contigo. Muchas gracias, bienvenido. Lupita, muchas gracias por la invitación. Rodrigo, encantado. Gracias por la invitación a ambos. Es un gran honor estar aquí. Oye, y hablamos el día de hoy de las precampañas que ya empezaron hace varias semanas. Sin embargo, pues hemos tenido un tema de campañas abiertamente, ¿no? Ya hasta tenemos los prácticamente candidatos. Cuéntanos. Pues el presidente comenzó con su procedimiento de designación de sustitutos casi inmediatamente después de las elecciones intermedias federales. Es decir, comenzó a hablar sobre quién se subiría, comenzó a mofarse sobre quién podría ser la persona que se vendría de la oposición y comenzó también a hacer una cosa que es muy importante y que ha hecho todo el sexenio, huir hacia adelante. Es decir, él en realidad heredó una carga y esa carga obviamente va a tomar tiempo procesarla en su discurso. Y además de todo, no solamente es eso, sino lo que viene es mejor. Y justamente es una táctica con la que se nos gobernó el PRI. El PRI siempre era que el próximo presidente va a ser el bueno. Bueno, vimos algo muy interesante, ¿no? En la Ciudad de México, donde el precandidato puntero en la encuesta se bajó por una mujer, por la paridad de género. Muchos dijeron el gran elector está detrás, ¿no? Yo creo que lo tomaría con un grano de sal esta parte. Por una razón, Clara Brugada obviamente tiene una gran fuerza en el oriente de la ciudad, pero el resto es conquistar el poniente. Claro. Y otro tema muy importante, tenemos muchos grupos dentro de Morena que tienen bases, que tienen territorio, que tienen fuerza, pero ninguno basta por sí solo para ganar. Las famosas tribus. Exactamente, y eso está en todo el país. Entonces, el proceso de las corcholatas a nivel local fue cómo vamos a hacer para que haya un grupo que tenga la voz cantante y vamos a garantizar el acomodo para los demás. Y es muy importante eso, porque Clara Brugada no hubiera ganado sola la encuesta y se envió la señal de que un candidato externo atractivo gana más que ella. Yo creo que no solamente se le dio eso por presiones dentro de Morena, pero también es una lectura de cartilla a Clara Brugada. O te pones las pilas o comienzas a abrir la baraja en las demás alcaldías o nos vamos a ir todos. Fernando, ¿cómo ves tú esta situación del Instituto Nacional Electoral frente a unas reglas que estaban establecidas? Estamos en periodo de precampaña, pero ya vamos muy adelantados con los tiempos. Conocemos prácticamente quién va a ocupar qué. ¿Qué está pasando con el INE? ¿Qué está pasando con las reglas? El gran problema es que en 2007 se hicieron reglas para favorecer un oligopolio, los partidos políticos. Y es un oligopolio en donde quienes llevan la voz son los dirigentes partidistas. Y obviamente estas reglas estaban escritas para un conjunto de dirigencias que controlaban tiempos para que nadie se le fuera del redil. Y estamos hablando incluso de esta falacia de la precampaña. Si hay una precampaña, debe haber una pre-precampaña. Claro. Y eso es algo que no aplica en ninguna parte. Ninguno de nosotros tenemos espacios de evaluación en nuestros cargos. Claro. Siempre tenemos una vigilancia. Y en los cargos políticos siempre debe haber también una exposición, una cierta posibilidad de tener un nombre, especialmente cuando se restauró la posibilidad de reelección inmediata para legisladores y autoridades municipales. Son personas que ya están tejiendo un nombre en sus propias bases. Entonces, estamos hablando de una serie de reglas que generaron un oligopolio, los partidos políticos, y en estos momentos estamos viendo que esas reglas de un oligopolio, a la hora de simular, a la hora de prohibir, lo único que están generando es formas inteligentes de darle la vuelta a las cosas. No puede haber precandidatos, vamos a tener coordinadores. No podemos tener precandidatos, vamos a hacer corcholatas. Lo único, y ese es el resultado de una mala norma. Si se le puede vencer con eufemismos y si se le puede vencer con un discurso moral de que ahora sí yo soy el bueno y vamos a instrumentarla,
Entonces hicimos unas reglas realmente muy malas. Sí, por su vía es una falacia, ¿no? Esta sobreregulación generó que el recoveco de la ley lo aprovecharan las y los políticos. Y yo veo que hay empresas que se están enriqueciendo mucho. Esos gastos, ¿quién los paga? Esos gastos de pre-campaña, ¿no? Exactamente, no hay una verdadera acreditación de esos gastos porque no forman parte de tiempos políticos. Y lamentablemente todo el sistema de vigilancia del INE está orientado hacia gastos, no hacia ingresos de dinero. ¿Quién está ganando con esto? Quien puede generar una mayor movilización de dinero, no necesariamente acreditable a través de movimientos bancarios, sino movimientos no acreditables a través de efectivo. Y esa es otra de las grandes lagunas y otro de los grandes problemas de los que tendríamos que hablar en serio en 2025. ¿Deberíamos de cambiar entonces la ley ya siendo serios y que empiece a hacer campaña las personas que quieran, cuando quieran, en el momento que quieran, que decidan? Necesita haber un cierto orden, es decir, la fabricación artificial de tiempos lo único que genera es simulación. Si comenzamos a hablar de unas ciertas capacidades de posicionamiento, de generar un nombre, puede haber ya personas que puedan ser naturalmente líderes natos para un cargo. Ahora, el tema no es eso, es qué tan expuestas van a estar a los errores. Es decir, nosotros creemos, hay una figura en la política inglesa, una expresión que es el palo encebado. Todo mundo trepa por el palo y todo mundo va a caer del palo encebado tarde o temprano, aun cuando seas primer ministro. Claro. ¿Cómo hacemos para que en realidad se den golpes? ¿Cómo hacemos para que en realidad haya escándalos que mermen a alguien? Yo creo que el tema no es tanto fabricar tiempos, sino cómo abrimos espacios de rendición de cuentas, de espacios de comunicación política, fomentamos una prensa libre. Creo que por ahí va el tema, más allá de fabricar tiempos, y obviamente generar mejores mecanismos de acreditación de dinero. Claro, y coartar la libertad de poder hacer campaña o posicionamiento público, que es lo que ha hecho el INE últimamente, genera precisamente estas malas prácticas. Y hay que decirlo, y gobiernos atrás, gobiernos que tienen un aparato de comunicación muy fuerte y que también tienen presupuesto público. Sí, pero también empezamos eso desde los 90. Yo me acuerdo cuando la oposición tuvo casi el control mayoritario de la Cámara de Diputados en la última parte del sexenio Zedillo, gastaron su tiempo diciendo, oigan, el PRI no puede tener los tres colores, vamos a quitarle los tres colores al PRI, o vamos a quitarle los tres colores en el logo, o gastaron el tiempo sobre si Zedillo podía o no asistir a eventos del partido. Y otra vez estamos hablando de cosas que no deberían ser, en lugar de asumir un realismo político. ¿Qué debería pasar en las precampañas? ¿Qué es lo que deberíamos estar viendo en estos momentos, Fernando? Las precampañas ahorita estamos hablando de un posicionamiento de las personas candidatas. ¿Quiénes son? ¿Por qué están ahí? ¿Qué desean y por qué desean lograrlo? Ahorita esas son las grandes preguntas de este primer mes. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué lo han logrado? Y aquí es un tema muy importante, especialmente en la comunicación política. ¿Qué tan auténticos son? Un presidente como López Obrador, en muchos otros países ganan perfiles como él, porque hay una clase política anquilosada, una clase política de cuello blanco. Y el mismo presidente lo dijo, van ustedes al extranjero para aprender mañas, ¿no? Como Víctor Corleone. Y aquí el tema es, López Obrador logró ser auténtico, y obviamente en un momento de debilidad de un viejo régimen ganó. Y en estos momentos quizás el tema no sea la disruptividad, sino qué tan auténtica esta persona va a ser para gobernar. Y ese es uno de los grandes temas de la oposición. La oposición dice que Claudia Sheinbaum es aburridísima. Yo creo que Claudia Sheinbaum es lo que necesita ahorita el votante de Morena, después de un personaje tan disruptivo como López Obrador. Y ese es, creo que a mi modo de ver, un problema del discurso opositor. Si López Obrador fue disruptivo, también seamos disruptivos nosotros. Cosa que tampoco nos va a funcionar, ¿no? Exactamente, es casi como Javi Noble, ¿no? Y ¡pum!, ganamos las elecciones. Hay algo que legalmente yo no entiendo. Una precampaña en teoría está diseñada
para que un precandidato que está compitiendo con otro precandidato de su partido vaya por la militancia y la militancia de ese partido vote por él o por ella. Pero si hay precandidatos únicos, pues no debería de haber precampaña, pues van a competir solos como aquel candidato a la presidencia de México que ganó solo la presidencia. Definitivamente, y ese es un grave problema, es decir, el diseño de los partidos políticos están copados no por estructuras horizontales donde haya una competencia entre cargos, no por personas que tengan sus propias bases, su propia fuerza, sino por dirigencias partidistas cuyo único mérito es controlar verticalmente el acceso a candidaturas. Y eso es justamente lo que acabamos de ver ahorita con las negociaciones para el Senado de Va por México. ¿Cuál fue lo más competitivo? El primer lugar de la fórmula del Senado. ¿Por qué? Porque ellos sí o sí van a pasar y obviamente ellos sí o sí van a tener asiento. Entonces, también es otro tema los partidos. Los partidos tuvieron, o al menos la oposición tuvo 5 años para decir, a ver, momento, ¿qué nos pasó encima en 2018? Nos pasó encima porque hicimos las cosas mal, porque no atendimos ciertas cosas, porque no atendimos la corrupción, la desigualdad, pero no lo hicieron. Que se quedaron congelados. Exactamente, y se la pasaron bailando al sol que les tocó el presidente. Y ahorita quieren tener un discurso claro, ese es un gran reto. Las precampañas es el tema interno, se supone, y nos están diciendo a todos, a pesar de que pues no somos militantes, que es para los militantes. ¿Esto ya debe cambiar? Son simulaciones, otra vez estamos hablando de eufemismos y realmente, aun cuando no vaya solamente a los militantes, sino a toda la gente, estamos siendo expuestos a más o menos unos 800, más o menos como unos 800 millones de spots a lo largo del próximo año. 52 millones, un poquito más en total. 80 creo que más o menos. Y en pesos, miles de millones. Sí. Exactamente. Y aquí como lo que estamos viendo es otra vez como en los viejos tiempos del PRI, una campaña maratónica para llegar a un cargo en donde quizás ya vamos a tener definidas las tendencias más o menos por ahí de mediados de diciembre, los próximos 15 días más o menos. Vamos a ver qué comentan las redes sociales al respecto. Estamos todos viviendo una doble falacia porque tenemos precandidatos para militantes, que la mayoría de los mexicanos no son militantes, y precandidatos únicos que van a ganar por default. Pues sí nos las podrían ahorrar no solamente en dinero público, sino hasta en tiempos televisivos, ¿no? Y de radio. Completamente, pero ¿quién está beneficiándose ahorita? Se está beneficiando un aparato político en ambos lados en donde realmente se está generando una narrativa de hacia dónde vamos. El gobierno le conviene muchísimo esta dinámica. ¿Por qué? Porque eso ayuda mucho a lo que se llama la falacia de la inversión hundida. Creo que todos ustedes han escuchado la frase amiga, date cuenta. Cuando la amiga está en una situación comprometida o está en una situación difícil, y la amiga nunca se da cuenta. Y esto es lo que está fomentando el gobierno, es decir, la amiga siempre se da cuenta, pero dice, ya va a cambiar, ya no me ha mentido, estamos a punto de, llevamos 10 años, y esto es justamente el efecto, es decir, no solamente López Obrador quizás no cumplió todo, pero Claudia Sheinbaum va a cumplir. Y eso es lo que está formando el gobierno, esa noción de Claudia Sheinbaum va a ser ahora sí la buena, como hacía el viejo PRI, y la oposición. Estamos viendo de una persona que quizás no tiene ya muchos elementos para crecer, quizás creció rápidamente, pero hasta su techo de crecimiento, y es la gran apuesta de ver si va a crecer o no, pero eso lo vamos a ver en las próximas semanas. Muy bien, pues Fernando, ha sido un gusto como siempre poder platicar contigo. Muchas gracias. Encantado, muchísimas gracias por la invitación. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Que la pasen todos muy bien.